ensayos en concreto fresco y endurecido, ensayos in situ, patología y reparación del concreto. Anteriormente, ingeniero del Centro de Investigación de Tecnología del Cemento y Concreto de Unicom y ex asesor técnico comercial en PIS Concreto SAC. El día de hoy, la charla técnica brindada por el ingeniero lleva como título Ensayo a compresión de probetas cilíndricas. A ver, empezamos, ingeniero. Bien, ante todo, buenas tardes. Agradecer al capítulo de estudiantes de la CI de la UNI por este segundo Unicreto. Felicitarlos por toda la gestión que vienen realizando en este tipo de charlas, de conferencias, que son abiertas para todos los que quieran conocer y aprender más del mundo del concreto. Bien, tenemos una hora de charla, lo cual va a consistir de 50 minutos de exposición acerca del tema, y vamos a dejar solamente unos 10 minutos para preguntas, ello debido a que, como saben, pues el evento hay varios ponentes, entonces estamos con el tiempo bien exactos. El tema que vamos a tratar hoy día es el ensayo de compresión de probetas cilíndricas. Seguramente, pues, la mayoría de los que están conectándose, los que van a escuchar la charla, han podido en alguna oportunidad presenciar este ensayo. Sin embargo, este ensayo hay que recalcar pues que es de suma importancia, brinda información importantísima para la aceptación o rechazo del concreto. Sin embargo, en la práctica se cometen una serie de errores, muchas veces por desconocimiento, y la idea pues de esta charla es mostrarlas, decir lo que dice la norma, decir lo que se hace en la realidad y aprender un poco de ello, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la exposición. El contenido de la charla va a ser el siguiente: vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar acerca del muestreo de concreto, de la elaboración y curado de probetas, en función de las normas que ustedes pueden ver allí, y nos vamos a centrar de lleno en el ensayo de compresión de probetas cilíndricas, que es conforme a la norma ASTM C39. Finalmente vamos a ver una serie de fotografías que nos muestran pues las malas prácticas que se cometen todos los días. Bien, comenzamos. ¿Qué es el concreto? Según el ACI 116R00, terminología del cemento y el concreto, es un material compuesto que consiste pues de un medio ligante denominado pasta, ¿no? Dentro del cual están embebidos los agregados, ¿no? Vemos a la izquierda un concreto convencional, seguramente el 90% de las obras se hacen con estos concretos, y vemos en la parte inferior derecha un concreto autocompactante de última tecnología, de última generación, ¿no? Los componentes del concreto son los tradicionales, los que ven ustedes en color naranja: el cemento, el agua, los agregados, sea fino, sea grueso, el aire atropellado, que es inevitable, y tenemos los insumos que aparecen en color celeste, que son los nuevos insumos. Ingeniero, disculpe, ingeniero, sí, dígame. ya puede compartir pantalla para observar las diapositivas. No se está observando las diapositivas. Así está compartiendo pantalla. Ah, caramba, discúlpeme. Oh, Dios. Wow, mira. Bien. Ahí. Okay. Y ahí pueden comenzar. Bien. Ahí sí está, Ángel. Dame el ok. Sí, ingeniero, sí se observa con todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Ya, discúlpeme, bueno, hay un error técnico, no se estaba compartiendo en la pantalla. Bien, les decía pues que el tema que vamos a tratar hoy día es acerca del ensayo de compresión de probetas cilíndricas bajo la norma STM-39, que es un ensayo de suma importancia, ¿no? Que muchos seguramente hemos presenciado este ensayo, y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la norma y qué es lo que se termina haciendo en la realidad, ¿no? El contenido de la charla va a ser el siguiente: vamos a tener una breve introducción, vamos a hablar brevemente pues de la norma de muestreo de concreto, del procedimiento para elaboración y curado de probetas según la norma ASTM-C31, y nos vamos a enfocar de lleno en el ensayo de compresión de probetas bajo la norma ASTM-C39. Finalmente vamos a revisar mediante una serie de fotografías las malas prácticas que se cometen diariamente
en las obras. Bueno, primera parte, ¿qué es el concreto? Según el código A616, es un material compuesto que consiste en un medio ligante denominado pasta, ¿no? El agua más el cemento, dentro del cual están embebidos los agregados, sea fino, sea grueso, y opcionalmente se emplean aditivos, ¿no? Tenemos en la parte izquierda un concreto convencional y tenemos en la parte derecha un concreto autocompactante. ¿Cuáles son los componentes del concreto? Tenemos los componentes tradicionales que ustedes pueden ver en color naranja. Tenemos el cemento, el agua, los agregados, el aire atrapado que es inevitable. Y tenemos en color celeste los nuevos materiales que se vienen introduciendo gracias a la tecnología del concreto. Hablamos ahora de aditivos, de adiciones minerales y de fibras, ¿no? Estos últimos materiales son los que de alguna manera pues crean una serie de mayores características, ¿no? En cuanto a las propiedades del concreto. En general, no olvidemos pues que el concreto es una piedra artificial diseñada por un ingeniero. El concreto está en todo el planeta, como ustedes pueden ver allí, a lo largo de los países, los continentes, recibe diversos nombres, pero es el concreto pues que todos nosotros conocemos, ¿no? Tenemos en esta vista el consumo histórico del concreto, como pueden ver pues es exponencial, desde que ya se viene utilizando este material, es tal el consumo pues que se dice que el concreto es el segundo material que se utiliza en el mundo después del agua, y hay un ratio pues de aproximadamente 1.5 metros cúbicos de concreto por cada persona sobre la Tierra, ¿no? ¿Cuáles son los ensayos para controlar la calidad del concreto? Siendo pues el concreto, como les digo, el material más usado, el segundo material más usado, es sumamente importante pues controlar la calidad. Entonces vamos a realizar nosotros una serie de ensayos para verificar pues sus propiedades, ¿no? Lo que necesitamos saber es qué propiedades, qué características tiene el concreto que yo voy a emplear. Entonces hay una serie de normas. Las que yo les estoy poniendo ahí son las básicas, son las más comunes. Pero en realidad hay muchísimas normas, y cada una pues determina o habla acerca de una propiedad del concreto. Tenemos, por ejemplo, la temperatura, tenemos el slump que mide la fluidez, tenemos las mediciones de contenido de aire, de peso unitario. Y el día de hoy nos vamos a enfocar netamente del ensayo de compresión de probetas para medir la resistencia. Sin embargo, cabe resaltar que este ensayo de aquí, que habla de cómo ensayar a compresión la probeta, necesariamente está ligado con este ensayo de aquí, del muestreo. Es por eso que brevemente vamos a revisar qué dice estas normas, ¿no? Primero, tenemos que hablar necesariamente del muestreo. Aquí están pues las consideraciones generales que te marca la norma ASTM 172. Y para empezar te dice pues que la muestra para los ensayos debe ser una muestra compuesta. O sea, no es simplemente que tú colocas el buggy, tomas una sola muestra y con eso haces tu batería de ensayos. Debes tomar una muestra compuesta, es decir, una suma de 2 o más partes de muestra. El tiempo entre la primera parte de la muestra compuesta y la última parte no debe pasar más de 15 minutos. Una vez obtenida la muestra hay que remezclar, eso es importante. También señala la importancia de la cantidad mínima de concreto para que se considere como una muestra representativa. Te dice pues que cuando yo requiero o voy a mostrar probetas, el contenido mínimo según norma es de 28 litros. Si tú quieres hacer otros ensayos como temperatura, ¿no? Sí te permite sacar menos de 28 litros. Sin embargo, mi recomendación práctica, para los que me conocen casi siempre lo digo, es saca al menos medio buggy, porque es un volumen un poquito más representativo, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo de un mixer
asumiendo pues que viene con 8 metros cúbicos, calculen el ratio 28 litros entre 8.000. Estamos hablando pues que nuestra muestra es pequeñísima, ¿no? Es apenas el 0.35%. Consideraciones para el muestreo de camiones mezcladores, que es lo que la mayoría seguramente de nuestras obras utilizamos, ¿no? Utilizamos el premezclado. Importante pues que hay que obtener las muestras cuando toda la cantidad de agua y toda la cantidad de aditivo ha sido añadida al camión mezclador. No se debe tomar muestras ni de la primera descarga ni de la última descarga. Las muestras deben tomarse de la parte media, del tercio central del mixer, ¿no? Incluso hay una nota allí que ustedes pueden ver pues que te dice que no se deben tomar muestras antes de que el 10% o después del 90% del lote ha sido descargado. O sea, de ninguna manera la muestra puede ser la primera descarga. Si ustedes han revisado y han podido ver, siempre en la primera descarga caen pues materiales contaminados, algunas impurezas, ¿no? O cae generalmente el agregado grueso, ¿no? Entonces eso no es representativo. También te habla esta norma acerca del tiempo de inicio de los ensayos. Una vez que tú obtienes la muestra, según la norma AZMS 172, sacas la muestra compuesta, obviamente, ¿no? La remezclas y la debes proteger para que el sol, viento u otra fuente de evaporación no la puede dañar, alterar, ¿no? Y desde allí tienes máximo 5 minutos para que tú ya inicies con estos 3 ensayos: temperatura, slum y contenido de aire. No significa pues que sacas la muestra y sabes que recién me voy al almacén o recién me voy al laboratorio a buscar mi termómetro, a buscar mi cono de Abrams, porque la verdad no sé dónde estará. Tienes que tener ya tu batería de equipos listo, ¿no? ¿Qué más te dice esta norma? Te dice que desde que sacas la muestra, la remezclas, y para que inicies con el muestreo de probetas, ¿no? Debe pasar máximo 15 minutos, ¿no? O sea, no debes demorar. Para que ya tú comiences de una vez a realizar el moldeo de las probetas, ¿no? Bien, ahora hablemos del muestreo de probetas en campo bajo la norma ASTM 31. Esta norma te establece el procedimiento para preparar, o sea, para moldear y curar probetas cilíndricas en obra, ¿no? Importante, nuevamente recalcar, pues, que las muestras deben ser obtenidas cuando se hayan realizado todos los ajustes al concreto, cuando ya el mixer tiene la cantidad de agua completa, la cantidad de aditivos completa, ¿no? No existe el que saco mis probetas y ¿sabes qué? Ahora sí, añádele agua. No, eso no se hace. Eso está mal. Importante para hacer el muestreo, bueno, necesitamos contar con moldes. Hay diversos materiales. Ustedes pueden ver ahí, plástico, metal, latón. Estos moldes deben cumplir la norma ASTM 470. Y el ACI pues indica que se pueden utilizar probetas de 4x8 o probetas de 6x2. Y recordar pues que el diámetro que tú escojas, o sea el molde, debe ser mayor o igual a 3 veces el tamaño máximo nominal de tu agregado grueso que tú emplees en tu concreto, ¿no? Otros elementos, tenemos pues la varilla de compactación, tenemos el martillo de goma. Cada uno de estas herramientas tiene unas ciertas características. A ver, por ejemplo, la varilla de compactación, si yo voy a trabajar con moldes de 4x8, debe ser de 3/8, con una tolerancia de más o menos un 16avo de pulgada. Y si voy a trabajar con probetas de 6x12, mi diámetro de mi varilla, que por cierto es una varilla lisa, de punta semisférica, ¿no? Es de 5/8, con una tolerancia también de un 16avo de pulgada. El martillo de goma no es cualquier martillo de goma, no es que pues se me perdió mi martillo que me entregó el ingeniero y ¿sabes qué? Me presto cualquier martillo que yo encuentre pues en la obra, ¿no? Ese martillo tiene una masa que hay que cumplir, una cierta tolerancia, ¿no? De 600 más o menos 200 gramos, ¿no? Los métodos de compactación, o sea, cómo yo compacto mis probetas. Entonces, la norma te dice que si el slum es mayor o igual a 1 pulgada, tú puedes variar las probetas o puedes vibrar las probetas. Y si tu slum es menor a 1 pulgada,
necesariamente tienes que recurrir a la vibración de las probetas, ¿no? Te da unas características que debe cumplir este vibrador, en fin, pero lo que, pues, la mayoría, ¿no? de concreto que se utiliza, pues, definitivamente, pues, el slung es mayor, ¿no? 2 pulgadas, 4, 6, 8, ¿no? Autocompactantes, en fin. Por ello es, pues, que se utiliza el método de varillado en nuestro medio, ¿no? Comúnmente, ¿no? La cantidad de capas. ¿Cuántas capas debe tener las probetas? Si son probetas pequeñas de 4×8, debe tener 2 capas. Y si son probetas grandes de 6×12, debe tener 3 capas, ¿no? Entonces, brevemente, ¿cuál es el procedimiento? Tienes que muestrear, tienes que remezclar, hay que llenar los moldes, previamente hay que impregnarlos pues con desmoldante, ¿no? Hay que buscar una superficie nivelada. Es ideal llenar todos los moldes al mismo tiempo, ¿no? O sea, primera capa para todos, segunda capa para todos, tercera capa para todos. Hay que hacer el varillado por cada capa, ¿no? Son 25 varilladas por cada capa, dependiendo pues si son probetas grandes o pequeñas, ¿no? Depende de la cantidad de capas que acabamos de ver. Por cada capa hay que dar golpes laterales, para eso es el martillo de goma. Y es importante pues que entre capa y capa haya un variado, una reinserción de la varilla, ¿no? Y así voy formando mis capas, ¿no? En este caso tengo 3 capas, es pues para el ejemplo de probetas de 6×2. Una vez que he terminado, la última capa se llena de exceso, ¿no? También se varía, se dan golpes con martillo de goma nuevamente. Este proceso no se olviden que es por cada capa. Y finalmente enraso la superficie de la probeta. Al día siguiente es importantísimo hacer una correcta identificación, ¿no? Y poner las probetas al curado, ¿no? Que sabemos, hay dos, hay un curado inicial y hay un curado final. Y surge la primera pregunta seguramente, ¿no? ¿Cuántas veces debo muestrar? Si yo estoy haciendo pues una obra, ¿no? ¿Cuántas veces tengo yo que sacar muestras de probetas de lo que estoy construyendo? Sea un hospital o una vivienda, ¿no? Hablando de edificaciones netamente. Entonces, según el reglamento, dice que se debe mostrar por cada clase de concreto no menos de una vez al día, cada 50 metros cúbicos, por cada 300 metros cuadrados, si son superficies pues, de losas, de muros, ¿no? Y al menos una vez por cada 5 misers si estoy trabajando con premezclado. Eso es lo que nos dice nuestro actual Reglamento Nacional de Edificaciones aún vigente. La siguiente pregunta que también surge comúnmente es ¿cuántas probetas debo muestrar? Y pues si yo trabajo con probetas de 6×12, las probetas grandes, debo sacar 2 probetas por cada edad. Y si yo trabajo con probetas de 4×8, debo sacar 3 probetas por cada edad, ¿no? Esto me lo dice el ACI 318. Y surge pues la pregunta también común, ¿no? ¿Dan las mismas resistencias las probetas de 4×8 que las de 6×12? ¿Es lo mismo? ¿Voy a tener los mismos resultados? Y la explicación pues la da este gráfico, ¿no? Este es un gráfico comparativo donde se ha graficado pues por este lado las probetas de 6×12 y por este lado las probetas de 4×8. Se han hecho una infinidad de mediciones. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente una línea, la tendencia es una línea recta, ¿no? Entonces, se dice pues que más o menos hasta los 700 kilos por centímetro cuadrado prácticamente dan lo mismo, sea probeta de 4×8 o de 6×12, ¿no? A partir de 700 kilos por centímetro cuadrado, las probetas de 4 pulgadas, ¿no? 4×8, dan ligeras resistencias un poquito mayores, ¿no? Del orden de 2 a un 4%. Y recordemos, pues, siempre que tenemos concretos de mayores resistencias, ¿no? Diría yo, pues, incluso a partir de 500, definitivamente, pues, es más conveniente emplear los moldes pequeños, porque de esa manera, pues, nuestra prensa no se esfuerza tanto, ¿no? Porque al tener menor área requieres menor fuerza, ¿no? Si tú trabajas con probetas grandes vas a tener una mayor fuerza para hacer fallar o terminar de ensayar pues esa probeta, ¿no? Luego tenemos el curado de probetas.
Y esto también muchas veces causa confusión. Recordemos que las probetas, cuya función es la aceptación, la verificación de un diseño de mezcla o el control de calidad del concreto, solamente o necesariamente se tienen que hacer bajo condiciones estándares, bajo condiciones controladas. Y esto involucra un curado inicial y un curado final. También hay probetas que se curan en campo, al costado de la estructura, bajo las mismas condiciones de la estructura. Pero el uso de esas probetas es totalmente diferente y no sirven para la aceptación o rechazo del concreto. Puedo utilizar esas probetas para determinar pues en qué momento es conveniente poner en servicio las estructuras. Puedo utilizarlas para evaluar la eficiencia de curadores químicos o también para determinar el tiempo de remoción de encofrados. Esa es su utilidad. Solamente las probetas que son para la aceptación del concreto, para el control de calidad, necesariamente tienen que tener un curado estandarizado. El curado estandarizado se compone de dos partes. Tenemos un curado inicial. Es importante, pues, el curado, ¿no? Mantener la humedad, ¿no? Evitar la evaporación de las muestras, ¿no? De la humedad de las muestras. La temperatura, ¿no? Por al menos las primeras 48 horas. Es importante, pues, mantenerlas en este rango de aquí. Si mi F'C es menor a 400 kilos por centímetro cuadrado, mantener en ese rango de aquí. Y si el F'C es mayor a 400, debo mantenerlo en ese rango, ¿no? Terminado ello, paso a hacer el curado final. Generalmente esto se estila pues hacerlo en laboratorio, ¿no? Llevar nuestras probetas. Porque difícilmente pues en la obra se pueden contar con cámaras de curado normalizadas o con pozas de curado normalizadas. No es simplemente yo agarro un par de ladrillos y lleno de agua y eso ya es una poza. O agarro un cilindro, el primer cilindro que se me cruza en la obra, lo lleno de agua y ya. Eso no es un curado correcto en poza, ¿no? Hay características que hay que cumplir. Primero, la humedad relativa debe ser mayor o igual al 95%. La temperatura del agua de curado debe ser de 23 más o menos 2 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo debe curar? Todo el tiempo. Hasta que llegue la fecha, la hora de ensayo, se debe curar. Debe tener, el agua de curado debe tener cal, más o menos de 3 gramos por litro. Es lo que te pide la norma. ¿Para qué? Para subir el pH. El pH normal del agua, ¿no? El agua potable es de 7. Sin embargo, el pH del concreto es por encima de 2. Entonces, para que tú logres ese equilibrio, es que se debe añadir cal, 3 gramos por cada litro al agua de curado, para llegar a tener un balance, ¿no? Si ustedes quieren revisar mayor detalle acerca de las características, los requisitos, ¿no? Que deben cumplir tanto una cámara de curado como una poza de curado, pueden revisar la norma STMC 511. Ambos métodos de curado son estandarizados, son aceptables. Si lo hacen bien y si cumplen los requisitos que te pide la norma, definitivamente ambos funcionan. Como les decía, no es importante verificar el pH del agua de curado, ¿no? Hay unas tiras que las pueden adquirir y con eso ustedes pueden medir. Acá en la imagen vemos pues un pH del orden de 12, ¿no? El transporte de probetas es importante pues hacerlo de la mejor manera para evitar golpes. Puedo utilizar bandeja, puedo fabricar unas cajas de madera, puedo colocar planchas de Tecnopor, planchas de Hebe, a veces se colocan, ¿no? Todo con la intención de evitar que las probetas se golpeen. Ya en el mercado pues existen opciones más tecnificadas para realizar este correcto transporte, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos hasta el momento? Lo que nos dice la norma ASTM 31 te habla acerca del moldeo, el curado inicial, el curado final, los cuidados que debes tener para el transporte al laboratorio, ¿no? Entonces, todo eso abarca la norma ASTM 31. O sea, este es el origen de las probetas. Una vez que ya las probetas han terminado su periodo de curado y ya están en laboratorio, viene el motivo de la charla de hoy. O sea, prácticamente con esto vamos a dar inicio a revisar netamente qué es lo que te dice la norma ASTM 39 que te habla de ruptura de probetas. Entonces vamos a revisar
¿qué dice ello, no? En primer lugar, el alcance establece el procedimiento para la determinación de la resistencia, ¿no? En muestras cilíndricas. Pueden ser probetas, pueden ser también núcleos diamantinos. Y la importancia, pues, que si las probetas fueron muestreadas, moldeadas y curadas bajo condiciones normalizadas, los resultados de este ensayo te sirven para el día a día, lo que se necesita saber de las probetas, la aceptación o rechazo del concreto. Para diseñar la mezcla también, hay etapas iniciales de toda obra, pues, en la que se requiere saber el diseño de mezcla, ¿no? Si es que no vas a utilizar premezclado. Y también, pues, para hacer el control de calidad del concreto. Es importante, sin embargo, aclarar, pues, que este ensayo de aquí tiene muchas fuentes de variación. Si no hiciste correctamente el proceso de mezclado, si no hiciste bien el muestreo del concreto, si el moldeo no lo hiciste conforme a lo que te dice la norma, si el tamaño de la muestra de la probeta pues, no es el correcto, hay que aplicar factores de corrección, si el curado, que muchas veces pues, se hace de manera incorrecta, si no controlaste la excentricidad, si no verificaste que la probeta al momento de ensayar esté húmeda, ¿no? Si no mediste tu velocidad de ensayo, y muchos, etcétera. O sea, hay muchas fuentes de variación que es importante tenerlas controladas. ¿Para qué? Para que este ensayo realmente represente, o sea, representativo y los valores sean fidedignos, pues, del concreto, que es lo que se está midiendo, ¿no? ¿Qué requisitos más te pide esta norma? Te dice el personal técnico. El personal técnico que ensaya las probetas debe ser un personal técnico calificado. La misma norma te lo dice por escrito que debe ser A6 grado 1 y o debe ser un técnico de ensayo de resistencia a compresión. Es decir, no es cualquier persona la que ensaya las probetas. Debe ser un técnico capacitado, evaluado y hasta certificado, ¿no? Eso también es muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Ahora hablemos de la máquina de ensayo. La máquina de ensayo tiene que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, debe tener una capacidad suficiente y conveniente, ¿no? Ustedes saben que las prensas actuales tienen un límite, pues, de ensayar la resistencia de las probetas, ¿no? Si yo quiero ensayar, pues, de repente una probeta de superior a 1000 kilos por centímetro cuadrado, tengo que saber definitivamente, pues, si mi prensa tiene la capacidad suficiente para poder ensayar esa resistencia, ¿no? ¿Qué más te dice? Que el equipo debe proveer la velocidad de carga. Quiere decir que yo, colocando aquí la probeta, debo estar en la facultad de poder ver la velocidad a la cual se está ensayando la probeta. Lo segundo que te dice es acerca de la calibración. La calibración debe ser conforme a la STM 4, debe ser una vez al año, sin exceder los 13 meses. La calibración importante se realiza en su ubicación final. Si yo tengo una prensa aquí en mi laboratorio y por algún motivo la deseo mover, así sea 1 metro, debo necesariamente, después de haberla movido ese metro, volverla a verificar, volverla a calibrar, ¿ya? Siempre la prensa se calibra in situ. No existe calibración en un punto y sabes que luego la lleva a provincias. Eso no existe. La calibración de las prensas se hace in situ. ¿Cuándo más debo calibrar? Cuando hay dudas de su funcionamiento. Si yo ensayo probetas, ¿no? Que más o menos sé pues que tienen la resistencia y de un momento a otro veo pues que arrojan pues valores incoherentes, pues me va a hacer dudar pues de que hay algo raro ahí con la prensa, ¿no? Después de cada reparación también que haya involucrado el sistema de fuerza, ¿no? Si hubo alguna reparación, algún mecanismo, ¿no? Fue necesario reparar y estuvo directamente relacionado con el tema de la capacidad de carga, ¿no? De la prensa, entonces necesariamente tengo que volver a calibrar. El diseño, importante. El diseño de la prensa debe ser una máquina operada por energía,
no deben ser de manera manual. Las prensas manuales no están bien, no son aceptadas. Deben garantizar pues una aplicación de carga continua, sin intermitencia ni detenimiento, ¿no? Otra cosa importante es que la prensa debe tener un espacio suficiente, adecuado y conveniente para poder aquí yo colocar los dispositivos de calibración, ¿no? Mis celdas de carga, yo tengo que tener el espacio para poder calibrarla, ¿no? Y otra cosa muy importante es el error máximo permitido en una calibración, ¿no? El error máximo es de más menos 1%. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué vemos acá en la imagen? Nuestro amigo está utilizando una prensa manual. Aquí la velocidad a la que se ensaya, la velocidad del esfuerzo, no es constante, es oscilatorio, eso no es constante. Entonces, como la misma norma te lo dice, la máquina debe ser operada por energía no manual. Esas prensas manuales están prohibidas. Eso no se debe utilizar. Ahora analicemos el certificado de calibración. ¿Qué es lo que viene en un certificado de calibración? En primer lugar, pues tenemos unos datos generales de la empresa que solicita, ¿no? Datos también puede ser pues de temperatura ambiente, de humedad relativa. Definitivamente hay que colocar pues los datos de la prensa que se van a calibrar, su marca, su modelo, ¿no? Su capacidad, ¿no? También importantísimo, hay que colocar los datos del patrón que se está utilizando para calibrar la prensa, ¿no? Definitivamente este patrón tiene que ser trazable, tiene que tener una trazabilidad. Luego de ello, ¿qué más vas a encontrar en un certificado de calibración? Vas a encontrar aquí las mediciones que se han hecho, ¿no? Una calibración simplemente es una comparación. ¿Se compara qué? Lo que dice el dial de la prensa que se desea calibrar y lo que dice el dial de la celda patrón, ¿no? Entonces vas a hacer para diversos puntos, ¿no? Vas a ir haciendo mediciones, lo que dice mi prensa y lo que dice el patrón. Y así vas a ir calculando los errores, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Hay que calcular el error que te dice la norma aplicando esta fórmula de aquí. Esto es A, esto es B, aplico esta fórmula, expreso un porcentaje y obtengo este error de aquí. ¿Qué me dice la norma? Que este error, todos los puntos deben estar dentro del más menos 1%. Y como vemos aquí, pues en este ejemplo, está cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo, quiere decir que la calibración, esta prensa está cumpliendo lo que te pide la norma ASTMC 39, ¿no? Que se cumpla ese error máximo de más o menos 1%. Otra cosa importante, hay que resaltar pues el rango de uso. Si yo calibro mi prensa en este rango desde 10.000 hasta 90.000, significa que en ese rango es que yo puedo utilizar mi prensa. En ese rango de fuerzas yo puedo ensayar mis probetas, ¿no? Yo no puedo ensayar una probeta que esté, por ejemplo, el orden de 100.000, ¿no? Porque ya está fuera del rango que yo he calibrado la prensa, ¿no? Importante pues también la fecha, ¿no? Para poder contabilizar el año de calibración, ¿no? Entonces, esas son las partes básicas de un certificado de calibración que deberían tener pues todo, ¿no? Bien. Otro punto importante es la velocidad de ensayo. La norma te dice, la carga se aplica a una velocidad de 0.25 más menos 0.05 megapascales por segundo. Haciendo las conversiones matemáticas de unidades, eso en simples palabras es de 2 a 3 kilos por centímetro cuadrado por cada segundo, ¿no? Eso, por favor, es muy importante verificarlo, ¿no? Les voy a explicar aquí, pues, cómo es el procedimiento
sencillo pues para hacer una medición de la velocidad de ensayo, ¿no? Entonces tenemos una prensa, tenemos la probeta que voy a ensayar, en este caso una probeta de 6×12, y pues voy a hacer dos mediciones, ¿no? Comienzo a ensayar la probeta, y voy a hacer dos mediciones a partir de la mitad de la carga de falla, ¿no? Yo ya más o menos sé, pues, dónde va a fallar esa probeta, si conozco, pues, que era un 175, un 210, más o menos sé por dónde va a fallar. Y en la mitad de la carga voy a hacer dos mediciones. La primera medición, contabilizo, enciendo en ese momento el cronómetro y ese va a ser mi tiempo cero. Miro la fuerza que me indica aquí el dial de la prensa y, por ejemplo, para dar números sencillos, en este caso fue 20.000 kilos. Entonces, esa es mi medición 1. Va corriendo el tiempo y voy a realizar mi segunda medición. Un tiempo pues, puede ser de 30 segundos, 40 segundos, ¿no? 20 segundos, ¿no? No hay un estándar, esa es una manera práctica de verificarlo. Para el ejemplo y para hacerlo más sencillo es de 30 segundos. Obviamente, como esto ha seguido ensayando, la fuerza ha aumentado, ya no es 20.000 kilos, ahora pasó a ser 32.000 kilos, ¿no? Y ahí detengo el cronómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular la velocidad? Voy a aplicar esta fórmula de aquí, voy a restar las fuerzas, voy a dividirlo entre el área, ¿no? Y voy a determinar el tiempo transcurrido. Entonces, para los datos que tenemos, aplicamos la fórmula. La fuerza final, 32.000, menos la fuerza inicial, 20.000, dividida entre el área y la probeta. Como les dije, para el ejemplo, es una probeta de 6×12. Por lo tanto, más o menos el área, para el ejemplo, pues, es 180 centímetros cuadrados. Y el tiempo, como les dije, aquí enciendo el cronómetro y cuando marcó 30 segundos, ahí hago la lectura. Entonces pasó 30 menos 0, ¿no? 30 segundos, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, las divisiones, obtengo que esta velocidad es de 2.2 kilos por centímetro cuadrado por segundo. ¿Y qué me dice la norma? Te dice que la velocidad debe ser de 2 a 3 kilos por centímetro cuadrado por segundo. Por lo tanto, estoy en el rango. Si yo hago esta verificación, ¿no? Y obtengo este valor de aquí, y está dentro del rango, es conforme. Estoy trabajando bien. Y eso es lo malo. Lo que ocurre en el medio muchas veces se ve comúnmente en la mayoría pues, de laboratorios que ensayan a excesiva velocidad. Un ensayo de una probeta, como siempre les he indicado, a los que me conocen, ¿no? Demora alrededor pues, de 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, ¿no? Si hablamos pues, de resistencias convencionales, de un 210, de un 175. Sin embargo, ¿qué pasa? En la realidad, vamos a un laboratorio y colocan la probeta y a los 10 segundos, 20 segundos, ya falló la probeta. Entonces, eso es imposible, eso no está bien. Eso significa pues que estamos trabajando por encima de lo que te dice la norma, ¿no? Entonces, para nuestro ejemplo, estamos bien, pero también les sirve esto de aquí, ¿no? ¿Cómo afecta la velocidad de ensayo? Esta es una serie pues, de mediciones que se realizaron y se llegó pues, a la conclusión de que a mayor velocidad la resistencia puede aumentar en el orden, ¿no? De 4 a 8%. Y lo inverso, ¿no? Si ahora ensayo a menor velocidad, fuera del rango, ¿no? De 2 a 3, menos de 2, la resistencia pues también puede disminuir del orden de 1 a 2%, ¿no? Te afecta más cuando ensayas a mayor velocidad, ¿no? ¿Qué más te dice la norma de compresión de probetas? Te dice que los especímenes, o sea que las probetas o que los núcleos pues deben cumplir una serie de requisitos. El primero te habla acerca de la tolerancia en cuanto a los diámetros. Te dice que estos diámetros de la probeta, si hacemos dos mediciones, obviamente, de la misma probeta, ¿no? Como máximo deben tener 2% de diferencia, ¿no? No pueden ser muy diferentes. La sección de la probeta debería ser circular, ¿no? Obviamente. Lo segundo que te pide es que las bases
o sea, las caras de las probetas, sean perpendiculares al eje. Tenemos aquí el eje de la probeta, lo ideal es pues que las caras sean perpendiculares a este eje de aquí, ¿no? Y te da una tolerancia máxima de inclinación, ¿no? De 0.5 grados. O sea, no puede haber mucha inclinación de la probeta, prácticamente nula, ¿no? Eso equivale, si colocamos una escuadra aquí para poderlo verificar, más o menos 1 milímetro por cada 100 milímetros, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante que las caras, que las bases de la probeta no sean inclinadas? Entonces tenemos aquí dos ejemplos. Un ejemplo cuando las bases sí son planas perfectamente. Y tenemos aquí otro ejemplo cuando la base de la probeta es inclinada a propósito, ¿no? Entonces vemos pues que aquí la probeta yo la coloco. Ustedes saben pues que la prensa se compone de un apoyo fijo, un apoyo móvil, una rótula, ¿no? Lo cual da ligera libertad, ¿no? Tenemos hasta 4 grados, ¿no? De acá de oscilación. En la cual se coloca el testigo, yo la probeta, y lo voy a ensayar a compresión. Si estas caras, que es sumamente importante, están perfectamente planas, como ustedes ven aquí, la distribución de la carga, la fuerza va a ser perfectamente axial. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Que si mi cara fuera inclinada, si la base fue inclinada por algún motivo. Noten ustedes aquí, dígame, ¿la fuerza se está aplicando de manera axial? No, no se está aplicando de manera axial. Entonces, estamos cometiendo un error. Por ahí vienen las dispersiones, por ahí vienen las bajas de resistencia, y muchas veces no entendemos por qué, porque no le damos la importancia. Entonces, recuerden que la carga sobre la probeta debe ser axial, y es muy, muy, muy importante que las bases no estén inclinadas, que sean planas, ¿no? Ingeniero, se está exagerando, esto no pasa. ¿Cómo va a salir la base, la cara de la probeta inclinada? Ahí está. Eso es un ejemplo de las causas porque a veces las bases de las probetas terminan siendo inclinadas. ¿Por qué? Porque no me tomé la molestia de preparar el lugar donde voy a moldear, ¿no? La norma dice que tienes que buscar pues una superficie plana, libre de vibración, ¿no? Pero muchas veces en la realidad pues tenemos que adaptarnos a lo que hay. Pero si tú tienes esta superficie, al menos límpiala, ¿no? Enrásala algo, para que las superficies de las probetas pues no queden así. Imagínense, ¿no? Este testigo, esta probeta mañana va a endurecer y tengo una superficie totalmente inclinada, ¿no? Y eso está mal. Caso contrario, vemos aquí una base pues de una probeta perfectamente plana, ¿no? Esto es lo que se busca, esto está bien, eso es lo que se requiere, que las bases de las probetas ambas, tanto la superior como la inferior, sean perfectamente planas, que no estén inclinadas, ¿no? Luego vamos a ver el efecto de imperfecciones en las superficies, que también afectan pues que las bases no sean planas, ¿no? Imaginemos que tenemos aquí una probeta, ¿no? Sin ningún tipo de refrendado, totalmente imperfecta, y así la colocamos sobre una prensa. Como vemos en la imagen, pues definitivamente no hay una correcta distribución de los esfuerzos, porque si aquí baja la carga, lo primero que se va a encontrar va a ser estas deformaciones, estos salientes. Entonces todo este esfuerzo de aquí al final se termina distribuyendo solamente en 3 puntos. Por eso es que la norma te dice que las probetas deben ser planas dentro de 0.05 milímetros. O sea, eso es bastante exigente, ¿no? Prácticamente te está diciendo, ¿sabes qué? Las caras de las probetas deben ser como una mesa de billar, ¿no? ¿Por qué? Porque es sumamente importante tener bases planas que garanticen una correcta distribución de esfuerzos. Si yo tengo deformaciones excesivas,
la distribución no va a ser la correcta. Voy a tener cargas puntuales y eso pues puede originar bajas de resistencia. ¿Por qué? Porque aquí ya no me estoy apoyando sobre toda el área de la probeta, sino simplemente por 3 pequeñas zonas, ¿no? Entonces por ahí también vienen los problemas, ¿no? Y nuevamente pues usted dirá, ingeniero, pero es difícil, ¿no? Que ocurran esas imperfecciones, yo le doy un buen acabado, ¿no? Pero lo que se ve, pues, en la realidad son cosas como estas. Miren ustedes, esa imagen, por cierto, todas las fotos que muestro aquí en las diapositivas son imágenes reales, imágenes del día a día, del trabajo. Entonces vean ahí, pues, la tremenda deformación de la superficie de la cara de esta probeta, ¿no? Total hendidura, ¿no? Entonces, ensayar esta probeta definitivamente pues va a ocasionar valores poco o nada representativos. Esto está mal. Veamos el caso extremo. Cuando sí se trabaja bien, cuando sí se hace bien las cosas, tenemos una superficie perfectamente plana. Ahí le doy doble check. Me gusta muchas veces cuando veo así a los técnicos trabajar. Esta es la foto de un técnico amigo de muchos años de una obra, en la que se ve perfectamente pues el trabajo. Esa es la correcta forma, el correcto acabado que debe tener una cara de una probeta. Es muy, muy importante, diría yo, hasta incluso la parte más importante del moldeo de las probetas, garantizar las superficies planas de las probetas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no se puede cumplir o no se cumple estos 0.05 milímetros? Entonces la norma te da, en este caso, 3 opciones. Te dice, o bien cortas los extremos, las cerras, ¿no? Con un disco diamantado, como se hace con las diamantinas, o bien recurres a refrentado. Hay 2 tipos de refrentado. Tenemos el refrentado con capping y el refrentado con paz de neopreno. Cualquiera de estos de aquí lo puedes utilizar. Pero lo cierto es pues que en el medio prácticamente no se hace esto de aquí y de frente nos vamos a estos métodos de refrentado, ¿no? O sea, asumimos que ya no estamos cumpliendo esto de acá, ¿no? Y de frente todos comienzan a colocar ahí sus métodos de refrentado, ¿no? Importante pues, analicemos el primero, que es el método de refrentado adherido o capping. ¿Por qué se llama refrentado adherido? Porque pues el producto que se coloca queda completamente adherido a la probeta. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir con el capping. El capping debe ser también normalizado, ¿no? Entre los principales que tenemos, que la resistencia mínima del capping debe ser de 350 kilos por centímetro cuadrado, o la resistencia de la probeta que se va a ensayar. Si yo voy a ensayar una probeta de 210, el capping debe ser 350. Si yo voy a ensayar una probeta de 400, el capping debería ser por lo menos 400. Otra cosa importante es que hay que controlar el espesor del capping, ¿no? Entonces, para eso se utilizan unos dispositivos y hay que tener suma pericia para poder lograr cumplir con estos espesores que me pide la norma. No es cualquier espesor, no es que yo lo pongo como se me antoje y el espesor que me salga va a valer. No, eso no es así. También hay que controlar el tiempo de endurecimiento. No existe pues que yo coloque aquí la probeta, hago el capeado y a los 10 minutos ya lo estoy colocando en la prensa. Peor si son diamantinas. Hay un tiempo de endurecimiento que en función de la resistencia pues puedes esperar 2 horas que endurezca ese capping, puedes esperar hasta 16 horas, ¿no? Entonces, como ven pues, tiene todos sus detalles el hacer el refrentado con capping, ¿no? Vemos aquí un técnico que está haciendo justamente esta actividad. Cabe mencionar pues que este material es sumamente contaminante y es muy dañino para la salud de los técnicos. Es por ello que la tendencia mundial pues es ya no utilizar estos productos para el capeado, ¿no? Luego tenemos el otro sistema de refrentado que consiste en el refrentado no adherido. ¿Por qué? Porque pues las capas, lo que yo coloco aquí, no se adhiere a la probeta. Entonces, para ello se utilizan los famosos pads de neopreno
y los platos de retención. Este método también tiene una norma que hay que revisar a detalle, pero a grandes rasgos lo que te dice es lo siguiente, ¿no? Que los pads de neopreno, que estos geles, ¿no? Deben tener un grado de dureza determinado, no es cualquier característica. Yo no puedo utilizar un pad de neopreno de grado 70, por ejemplo, para ensayar probetas 175. Cada nivel de resistencia tiene un determinado tipo de dureza del pad. Y otra cosa importante es que los pads tienen un tiempo de uso máximo, ¿no? 7 grados 50, 60 y 70 yo lo puedo utilizar máximo 100 veces. 7 grados 70 y estoy ensayando concretos en este rango de resistencia de 500, 800, como máximo es 50. Y eso pues en la realidad muchas veces no se hace, no se controla el número de usos, ¿no? Tienen ahí, como se dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, una imagen real de un laboratorio. Si el pata hablara, ¿qué te diría? Oye, yo por si acaso soy grado 60, solamente debes utilizarme pues sin usos, ¿no? ¿Qué pasa en la realidad? Nadie sabe que se debía controlar, o si lo saben no lo hacen. ¿Y qué termina ocurriendo? Pues sigues utilizando este pad prácticamente hasta que desaparezca, ¿no? Como ven ahí en la imagen. ¿Y qué va a pasar en los resultados de las probetas? Erráticos totalmente. Vas a tener probetas de repente incluso, pues que a 7 días te da más que 28 días. Entre probetas hermanas va a haber mucha dispersión, ¿no? Entonces va a haber incoherencia. ¿Por qué? Porque nadie se enteró, nadie se preocupó que pues hay que cambiar los pads, que los pads no duran toda la vida. Surge también la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, el capping o los pads de neopreno? Y para ello también vamos a recurrir a esta investigación que se hizo en este año por estas personas, ¿no? En el que te dice algo similar que las probetas que vimos anteriormente, ¿no? Que ambos métodos de refrentado, sea capping o sea pads de neopreno, te producen los mismos resultados hasta el nivel pues, de 700 kilos por centímetro cuadrado. Si yo ensayo ya probetas pues, del orden de 800, 900 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Son pues, temas de investigación seguramente, porque en la realidad poquísimas veces se utilizan. Va a haber una ligera ventaja, ¿no? A favor del capping, ¿no? Pero para los concretos convencionales, del 210, 175, 140, 280, 350, da lo mismo. Capping o pads de neopreno da lo mismo. ¿Y cuál es mi sugerencia? Empleen pads de neopreno, que es más fácil, es más práctico. El capping tiene requisitos muy exigentes, como ustedes han podido ver. El capping es contaminante y causa daños para la salud de los técnicos, ¿no? Ahora hablemos del procedimiento del ensayo de compresión. En resumen, te dice que una vez yo saque las probetas de curado, ¿no? Porque ¿sabes qué? Mira, ya te toca ensayarte con presión probeta, te voy a sacar de curado, ¿no? Debes ensayarlo lo más pronto que tú puedas. No es que saco la probeta a las 8 de la mañana y ¿sabes qué? A las 6 de la tarde recién voy a hacer la compresión. No. Sacas la probeta y tan pronto como sea práctico y posible, debes ya estar ensayándolas a compresión, ¿no? Si por algún motivo va a haber una ligera demora, ¿no? Media hora, una hora, ¿no? Prevé al menos pues que la probeta no pierda humedad, ¿no? Colócale trapos húmedos, se acostumbra a realizar ello, ¿no? Para evitar que esta probetita pierda humedad. ¿Qué más? La norma pues te decía que el curado debería ser de la poza, ¿no? Del agua del curado debería ser de 23 más menos 2. Pero como ya pues sabemos que la tenemos que retirar, la norma te dice que hasta 3 horas antes del ensayo no es requisito cumplir este rango de temperatura de la agua, de la poza, de la probeta misma, ¿no? Entonces, hay que tener los cuidados necesarios. Importante, los cilindros, las probetas, son ensayadas en condición húmeda. Las probetas no se ensayan secas. Tienen que ensayar las probetas húmedas. Vas a retirarlas, vas a medirlas, obviamente no va a estar cachorreando la probeta, ¿no? Lo pasarás con un trapo para secarla un poco y colocarla a la prensa, pero las probetas no se ensayan húmedas.
La medición de los diámetros se debe medir con una precisión de 0.25 y se mide en la parte central. Entonces tenemos aquí pues a nuestro amigo de la izquierda, como ven, está midiendo en la parte superior. Eso no se hace, eso está mal. Sin embargo, vemos acá a nuestro amigo que sí ha leído la norma. Él está haciendo dos mediciones ortogonales, son dos medidas, no es una sola medida, en la parte central de la probeta. Eso es lo correcto. Esto es el día a día. Esto es lo que se ve, lo que yo he podido ver en la mayoría de laboratorios, ¿no? Luego hay que colocar la probeta. Es importante pues que hay que centrar, ¿no?, la probeta antes del ensayo bien, hay que evitar excentricidades, hay que hacerlo siempre respecto al bloque superior, hay que limpiar esta parte de acá para que no hayan partículas, ¿no? Saben que pues una prensa cuando falla la probeta quedan muchas partículas de concreto, ¿no?, sueltas. Entonces limpiarlas bien para cada ensayo para garantizar una correcta distribución de los esfuerzos, ¿no? Otra cosa importante, la tolerancia de la edad del ensayo, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo tengo una determinada edad de ensayo, que yo sé que voy a romper las probetas, hay una tolerancia en cuanto a la hora, en cuanto al momento de hacerlo. A ver, por ejemplo, si tenemos probetas que las confeccionamos, por ejemplo, el día de hoy, 2 de julio, a las 10 de la mañana, y la quiero ensayar a 7 días, acá, perdón, que es el 9 de julio, ¿no? ¿Qué te dice la norma? Que si la quieres ensayar a 7 días, si tú quieres tener la certeza de que es a 7 días, hay una tolerancia de ¿cuánto? De más o menos 6 horas. Entonces, si yo mostré las probetas a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana aplico la tolerancia de más o menos 6. Por lo tanto, puede ser a la 1 de la tarde, ¿no? Perdón, a 1 de la tarde, más o menos 6 horas, te da 7 de la mañana o hasta las 7 de la noche, ¿no? En este rango de aquí solamente es válido. Acá es una PM. Bien, ¿qué más? Llega el momento de realizar el ensayo con presión. ¿Qué debo tener en cuenta? Mi prensa calibrada, prensa no manual, la velocidad de ensayo de 2 a 3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no?, por segundo. La carga debe ser continua. La probeta debe ser ensayada en condición húmeda. Y debo ensayar la probeta hasta que falle. Eso también es un error común. Muchas veces se ve, pues, colocan la probeta, la ensayan y a una determinada carga la paran el ensayo. Tú miras, la probeta está intacta, la probeta todavía no falló. Y le preguntas al técnico, oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pagas? No, lo que pasa es que tengo una indicación de solamente ensayar hasta esta fuerza. ¿Por qué? Porque si ensayo más ya la prensa sufre daño, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener al final? Una estadística prácticamente que va a ser lineal. Y eso ocurre, eso pasa muchas veces por desconocimiento. Debo ensayar la probeta hasta que yo note un patrón de falla ya bien notorio, ¿no? Hasta que vea que ya la carga disminuye constantemente, ¿no? Bueno, vamos a pasar esto porque... Bien, ahora, una vez que falla la probeta, hay que ver qué tipo de falla, cómo se rompe esa probeta. La norma te da una serie de gráficos que te indican características, ¿no?, para que tú puedas identificar. Estos patrones aportan información acerca de la probeta, ¿no? Entonces, mirando tú lo que ha ocurrido, cómo ha fallado, dices, esta probeta falló según tipo 1, tipo cónicas, tipos verticales, columnares, ¿no? Hay que notar eso también. ¿Y qué pasa si la resistencia obtenida es menor a la esperada? Hay que observar. Algo ha pasado, de repente revisa la probeta, revisa el refrentado, ¿no? Revisa si hubo deficiencias en la compactación. ¿Por qué está ocurriendo eso? Y podemos encontrar este tipo de cosas. Vemos aquí en la probeta que se hizo un corte transversal en el que se ve pues las marcas del varillado. Vemos aquí cangrejeras en la probeta. Esta es una diamantina en la que se puede ver segregación. Entonces, el concreto habla, ¿no? Para los que saben, los que tienen experiencia y saben reconocer estas cosas, el concreto te está diciendo todas las deficiencias que pudieron haber habido en su elaboración o en la misma colocación de estructura, ¿no? Si es una diamantina, ¿no? Finalmente, vamos a ver en unos 5 minutos
una clase rápida de lo que yo le llamo realidad nacional. Vamos a tener, como en la universidad, un curso breve de realidad nacional. ¿Qué es lo que ocurre en el día a día? Este tipo de cosas. Confeccionamos la probeta empleando una varilla corrugada. ¿Qué dice la norma? Debe ser lisa. ¿Qué más tenemos? Dan golpes laterales con la varilla. Debe ser con un martillo de goma normalizado. 600 más o menos 200 gramos. ¿Qué más encontramos? Nadie se preocupa de que la superficie de la probeta sea plana, sea sin imperfecciones. Le dan el acabado, parece con la mano, ¿no? Entonces eso está mal. Peor aún, y esta tendencia era pues hace muchos años, felizmente ya veo pocos casos, en el que se agarraba un clavo, ¿no? Y comenzabas a marcar, ¿no? La fecha, José y María, por siempre, no sé qué más escribiría ahí, pero eso también está mal, no se debe dañar la superficie de la probeta, ¿no? Nunca cubren la probeta, lo hacen en lugares inadecuados, la superficie totalmente irregular. Otro error común, desencofran prematuramente las probetas. No pasó ni 12 horas, ¿no? Y ya quieren, ¿no? Porque no tienen moldes, desencofran las probetas y les importa muy poco si la probeta aún no había completado su fraguado o si todavía aún estaba delicada, ¿no? Hay que esperar a que las probetas estén bien endurecidas para poderlas desencofrar, ¿no? 24 horas más o menos 8 es un ratio menos referencial. Otro caso, y estos son fotos reales, una probeta que parece un huevo. ¿Cómo es posible que una probeta termine teniendo esta forma, no? Ello ocurre pues cuando utilizamos moldes de plástico y pensamos igualito que el pad, ¿no? Que nunca se va a acabar. Entonces la probeta totalmente deformada y le seguimos empleando este tipo de cosas. Daños en los bordes, probeta despostillada, ¿no? Eso de acá, el día a día. Ingeniero, sí estoy curando, pero mira tú el cilindro totalmente no está cubriendo el agua, ¿no? Esta de acá es una foto de una concretera peruana, que ustedes no lo crean. Y ahí dice el lado A porque eso no es lo peor, miren. Y este es el lado B. Imagínense, curado nulo, curado deficiente. ¿Cómo es posible? Esto de acá, superficie de una probeta totalmente dañada. Aquí, ingeniero, por si acaso ya no estamos marcando con clavo, ahora hemos mejorado, ahora estamos colocando unos papelitos. Ah, ya, y ahí estoy colocando pues la obra, estoy colocando la resistencia, el código, ¿sí? Pero no utilices pues un papelito porque eso se va a perder la información. Utiliza plumón indeleble, ¿no? Y no lo marques acá, o márcalo aquí, pero también acá a los costados, ¿no? Eso es lo que yo siempre sugiero, utilizar plumón indeleble, grueso, ¿no? Los moldes, ¿no? Así como piensan que los pads duran toda la vida, los moldes también, totalmente deformados, dañados. Aquí nuestro amigo está midiendo el diámetro, la parte superior. Eso está mal. Los diámetros se miden en la parte central. Aquí, si pensaban pues que los moldes duraban para siempre, mucho menos están enterados pues que los pads se deberían cambiar cada ciertos usos, ¿no? Cada 100 usos, ¿no? Para los pads convencionales. Aquí, nunca lo curan las probetas. Aquí hice la probeta, la hice en 2 capas, pero me olvidé de variar o me olvidé de dar golpes laterales con el martillo en la capa superior. Esta probeta de acá no representa nada, ¿no? Aquí, y este es un poquito más difícil. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, esta pequeña varilla, si bien es cierto es de 3/8, ¿no? Es corrugada. ¿Qué dice la norma? Debería ser una varilla lisa de punta redondeada, ¿no? Aquí, ¿cuál es el error? Es un certificado de calibración. El error está en el error, porque el error máximo permisible es más o menos 1%. Y ustedes como ven, 1.65, 2.19, 2.33, 2, o sea, la mayoría de los puntos solamente uno que ha cumplido. El resto no cumple el error máximo permitido. Y te enseñan todavía, orgullosos, ingeniero, acá está mi certificado de calibración. Pero ni siquiera te has tomado la molestia de verificar que este error esté dentro del más o menos 1%, ¿no?
Y ya para terminar, una reflexión final, ¿no? Según la NRMCA, hay 3 razones principales que ocasionan bajas de resistencia. Yo lo puedo, esto, trasladar a problemas en general con los valores de la resistencia de las probetas, que te dicen pues que generalmente los problemas vienen por la manipulación inadecuada, el curado, el ensayo inapropiado de probetas. Puede haber problemas por adición de agua, y puede haber también problemas, pues, como toda industria de producción, pueden haber errores en el proceso industrializado, ¿no? Si Samsung tuvo productos defectuosos, ¿por qué no, pues, una empresa concretera de las mejores que puedan haber, ¿no? En mi experiencia, ¿cuál es el que causa más problemas? El primero. No sabemos elaborar probetas, no sabemos curar probetas, mucho menos los laboratorios hacen correctamente el ensayo de compresión, en el que hemos podido ver ahora en esta charla. ¿Y qué tenemos? Probetas de este tipo. ¿Y qué qué resultado vamos a obtener? Poco o nada representativos. La probeta, el valor que obtengas tú de esa probeta que ven en la imagen, ¿qué te puede decir el concreto? Siempre le echamos la culpa al concreto. Cuando enseñamos las probetas y de abajo, lo primero que pensamos, ese concreto está mal. O el concreto del premezclador que me ha vendido está mal. Cuando muchas veces los problemas vienen en todo el proceso del concreto. Recordemos que una probeta es una muestra de laboratorio, por lo tanto hay que darle los cuidados necesarios. Entonces, con ello termino mi exposición. La verdad, muchas gracias. Creo que estamos justo con el tiempo. Doy pase a Ángel. Gracias. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, estamos con el tiempo, pero para algunas dudas que nos han escrito, ingeniero, para que lo pueda, en este caso, Ya, ya, le paso lo que es la pregunta. Nos preguntan, ya, al menos eh, una o dos, a ver. sí, observa diferencias en los resultados de ensayo de compresión con probetas de 15×30 y de 10×20, y entre los ensayos en lo que las bases se acondicionan con mortero de azufre y con las de neopreno. Ya, si observas, mira, para que para que una norma, un reglamento tan importante como el ACI y las mismas normas ASTM indican pues que se puede utilizar ambas métodos de refrentado, ambos tamaños de probetas, se ha tenido que hacer un sinnúmero de investigaciones. No se hace dos mediciones, 3 mediciones, 3 pruebas, se hace mucha investigación para que eso se incluya en un código de diseño, ¿no? Entonces, si la persona que está preguntando, ¿no? Está obteniendo esas dispersiones, definitivamente el error se está introduciendo por otro lugar. Hay que revisar el curado, hay que revisar el moldeo, hay que revisar la misma prensa, ¿no? Y ver por dónde están ocurriendo esas dispersiones. Lo normal es que no ocurran, no debe ocurrir. Sea paz de neopreno, sea capping, las resistencias dentro de los 700 deberían ser similares. Y si utilizo probeta de 4×8 o de 6×12, también las resistencias deberían ser similares, ¿no? Esa sería la respuesta. Ya, una más para terminar, ingeniero. Nos dice, Sí. ingeniero, una pregunta. Dice que las probetas se rompen húmedas, pero la norma dice que si usas capping adherido para resistencias mayores a 400 kilogramos por centímetro cuadrado, se debe esperar 16 horas para romperlas. En ese tiempo la Así probeta ya es. está seca. ¿Es aceptable o no? Así es, muy buena pregunta. Y ahí viene lo que les decía, ¿no? El método de refrentado con capping es un método sumamente complejo y difícil de cumplir. Es muy engorroso, es muy difícil. Tú mismo encuentras ahí ya una serie de trabas. ¿Cómo tendríamos que hacer, no? Entonces, capear y colocarla nuevamente acurado, ¿no? Para cumplir eso mismo que te pide la norma. Y estar pues haciendo esos procedimientos, esperar que seque, esperar que el espesor pues esté dentro de los 6, 8 milímetros, ¿no? Que te piden, verificar la dureza, la resistencia del capping con cubitos, de la resistencia, ¿no? La verdad es sumamente complejo. Aparte es contaminante, es dañino para los operarios. Entonces, todo apunta pues a que este método de refrentado poco a poco vaya desapareciendo y se queden simplemente los pads de neopreno, ¿no? Esa sería la respuesta, Ángel.
Sí, entonces, bueno, ingeniero, damos por finalizada la charla, darle extensivo el agradecimiento de parte de todo el capítulo estudiantil de CEUNI, a tanto al ingeniero Luis Gutiérrez como a la empresa Control de Calidad de Concreto. Y a todos los asistentes los esperamos para la siguiente conferencia que será brindada por el ingeniero Cristian Sotomayor. Más información en la página del Facebook de CEUNI. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Perfecto. Perfecto, muchas gracias a todos y los dejo con el siguiente ponente que también tiene un tema muy importante, un ponente de mucha experiencia. Por favor, sigan conectados con el segundo Unicreto. Muchas gracias, cuídense. Muchas gracias.